El Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y escarnecido y azotado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, y al tercer día resucitará. Ellos, sin embargo, no comprendieron nada de esto. Semejante lenguaje les era desconocido y no entendían lo que les decía. Y aconteció que, acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado a la vera del camino, pidiendo limosna. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces exclamó diciendo: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante le increpaban para que callase, mas él gritaba mucho más: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Respondióle: Señor, que vea. Y díjole Jesús: Ve, tu fe te ha salvado. Y en el mismo instante recobró la vista y seguía glorificando a Dios. Y al ver este espectáculo, todo el pueblo celebró las alabanzas de Dios. Puede sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo. Hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como metal que suena, o campana que retiñe. Y si tuviese el don de profecía, y penetrase todos los misterios, y poseyese toda la ciencia, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no se jacta, ni se ensoberbece, nada hace inconveniente, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece. Terminarán las profecías, callará el don de lenguas, y la ciencia desaparecerá. Ahora es imperfecto el conocimiento, e imperfecta la profecía, mas cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Mas cuando fui ya hombre, di de mano de las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, de forma confusa, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero las tres, la mayor de ellas es la caridad. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy es el último domingo antes del comienzo de la Cuaresma, que es, como sabemos muy bien, el tiempo penitencial por excelencia de la Iglesia. Como veníamos diciendo en los últimos domingos, la Iglesia trae a meditación, a contemplación, en su oficio divino, en el rezo del breviario, las principales partes del comienzo de la historia de la humanidad. En Septuagésima, les hago acordar, vimos lo que fue la creación de todo el mundo, la creación del hombre, su caída, el primer terrible efecto del pecado original, que fue, por supuesto, otro pecado
que fue el asesinato del justo Abel. Luego vemos cómo el mundo cayó en una perversidad gigantesca y cómo Dios castigó esa perversidad con el diluvio. Todas las cosas que leímos en el oficio divino, en el domingo de sexagésima y en su semana. Pero ahora, en el domingo de quincuagésima, se trae en el breviario la contemplación de la elección de Abraham. ¿Qué supone todo eso? Veníamos viendo cómo el mundo se había pervertido, desde el pecado de Adán y Eva hasta la perversión antes del diluvio. Y Dios mató, condenó a muerte a todos aquellos pervertidos, salvo el número de 8 personas. Dios, como es dueño de todas las cosas, tiene el absoluto derecho de quitar la vida, porque Él es quien la da. Solamente Él la puede quitar, y lo hizo con un castigo tremendo a toda la humanidad para ver si se corregía. Sabemos muy bien que la humanidad no se corrigió nada. Después del diluvio, cuando la faz de la tierra volvió a llenarse de hombres, volvió a llenarse de iniquidad, volvió a llenarse de pecados. Los descendientes de Noé no lo siguieron en su justicia, sino que siguieron al primer padre, Adán, en su pecado. Pues bien, Dios, para castigar a la humanidad por ese pecado, por esa iniquidad, decretó una muerte, decretó un castigo para la humanidad, pero un castigo que la humanidad no podía sufrir, porque la humanidad, solamente la humanidad es finita, es débil, es imperfecta. Se necesitaba la muerte, se necesitaba el sacrificio de alguien que fuera infinito, perfecto, santísimo. Entonces Dios elige a Abraham para hacer de él un pueblo elegido, que por muchos y muchos siglos lo fue. Y de ese pueblo elegido vendría ese santísimo, vendría ese perfecto para pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que comenzamos a contemplar en el próximo miércoles, el miércoles de ceniza, el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Cristo vino a la tierra, no para otra cosa, sino morir por nosotros para pagar por nuestros pecados. La Iglesia podría echarnos en cara todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y lo haría con todo derecho. Pero como la Iglesia es una madre, siente como una madre y actúa como tal, en lugar de echarnos en cara nuestra miseria, nos muestra cómo podemos curarla. En la epístola que acabamos de leer de San Pablo, vemos lo que es el tratado de la caridad hecho por el mismo Espíritu Santo, trasladándola a la pluma de San Pablo. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe pocas líneas y resume todo lo que es la principal y más grande virtud, la virtud de la caridad, que debe llenar en absoluto todas nuestras acciones. Hay un acto de caridad hecho por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy que puede llegar a pasar desapercibido. Acabamos de leer que nuestro Señor Jesucristo sube a Jerusalén, está yendo, pero leímos el Evangelio de San Lucas, la misma escena narrada por el evangelista San Marcos trae una sutileza que no puede pasar desapercibida. San Marcos dice que iban camino a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. San Marcos 10:32.
la sutileza del Evangelio de San Marcos. Es decir, que nuestro Señor se adelantaba a los apóstoles. Sin embargo, solamente Él sabía lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Él lo dijo a sus apóstoles: seré entregado, seré flagelado y muerto. Pero ellos no lo entendieron. Y el que se adelantaba es el que iba a ser entregado. El que estaba apurado era el que iba a ser flagelado. El que andaba a prisas era el que iba a morir. Porque él sabía muy bien que ese era el deseo de Dios. Que por medio de su muerte y resurrección, que todo el mundo fuera sacado del fango del pecado, del abismo de la iniquidad. Y nuestro Señor Jesucristo se adelantaba a los apóstoles, se adelantaba a todo el mundo para pagar por los pecados que Él era inocentísimo. Vean la importancia de nuestro espíritu de sacrificio. Como nuestro Señor, siendo inocentísimo, se adelanta para pagar por nuestros pecados. Entonces, en ese tiempo de Cuaresma, que la Iglesia manda los sacrificios, manda los ayunos, manda las penitencias, acordémonos de nuestro Señor. Cuando tratemos de volver atrás en nuestro buen propósito, veámoslo a nuestro Señor caminando delante nuestro, diciendo: si no quieres hacer penitencia, yo la hago. Yo me adelanto, porque yo sé lo que vale. Entonces, atengámonos a esa sutileza del Evangelio de San Marcos, que nuestro Señor se adelanta para pagar por nuestros pecados, no de Él, porque no tenía. Ese debe ser nuestro espíritu de fortaleza delante de las penitencias. Nuestro Señor dijo una vez, el Evangelio de San Lucas 12:50, dijo lo siguiente: un bautismo tengo para bautizarme, y como estoy en angustias hasta que sea cumplido. ¿Qué bautismo es ese? Bautismo que simboliza lavado, limpieza. ¿Cómo puede ser lavado el que es limpísimo, inmaculado? ¿Cómo puede ser blanqueado aquel que es el mismo candor, la misma blancura? Ese bautismo que recibió nuestro Señor no fue otro que el derramamiento de su propia sangre en favor de nuestra salvación. De la misma manera nosotros debemos unirnos a nuestro Señor Jesucristo con las penitencias, unirnos con los sacrificios, porque si no, no cumplimos lo que dice nuestro Señor. El que quiera seguirme, tome su cruz y venga. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga. La negación de nuestros placeres, de nuestros gustos, principalmente en el tiempo de la Cuaresma, es absolutamente necesario para el progreso sobrenatural. Comenta el Santo Papa Gregorio Magno las palabras del Evangelio diciendo: nuestro Redentor, previendo que la pasión perturbaría el ánimo de sus discípulos, antes que sucedan los dolorosos acontecimientos, Él predice su gloriosa resurrección, a fin de que cuando hubiera muerto, según lo predicho, no dudasen que Él había de resucitar. Estamos diciendo hasta ahora que la virtud máxima, la virtud de la caridad, debe llenar todas nuestras acciones, que es esa misma caridad hacia nosotros mismos, porque recuerden, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el amor hacia nosotros mismos se impone por la misma voz de Dios, pero ese amor es precisamente buscar el bien sobrenatural, y no puede haber bien sobrenatural en un alma que no se purifique. Luego, practicar penitencias es purificarse, lo que supone un amor, una caridad hacia uno mismo. Pero esa caridad tiene que tener
la luz de la fe. Hay un axioma, hay un dicho que dice que la antorcha de la caridad se prende con el fuego de la fe. Y como nuestro Señor hace como un acto de casi desesperación para que creyeran en Él. Casi desesperación, porque nuestro Señor no puede desesperarse. Entiendan esa expresión como cuando leemos en la Sagrada Escritura que Dios se arrepiente de algo. Dios no puede arrepentirse, así como no puede desesperarse. Pero habían sido tantos los intentos que había hecho nuestro Señor para que creyeran en Él, que como que lo vemos desesperado, entre comillas, para que los apóstoles creyesen en Él. Porque Él dijo, subiremos a Jerusalén, allí seré entregado, allí seré flagelado, pero no lo entendieron. Y para avivar su fe, obra un milagro. Abre los ojos precisamente de un hombre que no veía. La fe es eso mismo lo que hace. Abre nuestros ojos sobrenaturales, para creer de manera inamovible en la palabra de nuestro Señor, que está en la voz de la Iglesia, que nos dice que acompañar a nuestro Señor Jesucristo sin la cruz no es acompañarlo, es decir, una gran mentira. Toda la vida espiritual que dice respecto a la parte negativa de la vida cristiana, o sea, el combate contra el pecado, la lucha contra los vicios, la lucha en contra las mismas imperfecciones, la parte negativa de la vida cristiana, que se puede decir también que entra a la virtud de la penitencia, porque la penitencia tiene un objeto malo que combatir, que es el pecado. Entonces entra en el estudio de la parte negativa de la vida cristiana, la lucha contra el mal. Hoy más que nunca es muy difícil esa lucha, porque realmente compadezco de todos ustedes que tienen que vivir en el mundo, que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a buscar el sostén de la casa. Realmente compadezco, porque lo que viven es algo que necesita mucha fortaleza. Y aquí les voy a dejar un secreto ya sabido, pero es bueno recordar de cómo sufrir esa cruz de vivir en el mundo. Palabra de San Bernardo de Claraval: tú que sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas, de las tempestades, y no quieres naufragar, no quites los ojos de la estrella, invoca a María. Si te levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, invoca a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus pecados y crímenes, y confuso la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado por la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del sueño de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. Si te extravías, no te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella tiende su mano, no caerás. Si te protege, no tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Recordemos también la importancia de hacer
algunos actos de sufragio por todos los pecados que se cometen en esos días anteriores al miércoles de ceniza, en esos días de carnaval, como parece que el diablo está suelto, más que nunca. Así que recuerden que los actos de reparación, de sufragio, son muy importantes en esos días, e incluso ayer fue compartido en los grupos de teléfono un acto de reparación que hay una revelación privada. Sor Josefa Menéndez escucha de la boca de nuestro Señor un acto de reparación hacia Dios Padre. Es una revelación privada, pero se puede creer piadosamente que fue nuestro Señor el que lo dictó, y es una oración muy propicia para ofrecer en esos días de tantos pecados. Ave María Purísima. Padre, Hijo